a todos. Mi nombre es Alma Patricia González. Soy presidente de la Asociación de Neonatología del Estado de Guanajuato. Es para mí un honor y un privilegio poder presentar ante ustedes al doctor Javier Catán Said. El doctor es pediatra, es neonatólogo, es profesor asociado de la Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile, es miembro de la División de Pediatría y de su departamento de neonatología, es especialista en neonatología con un fellowship en the University of California en San Francisco, en el Cardiovascular Research Institute en San Francisco, California. El doctor Catán tiene particular interés en la docencia de posgrado, siendo miembro de la Comisión de Graduados de la Dirección del Posgrado y miembro del Comité del Programa de Pediatría y Neonatología. En el área de investigación trabaja en el desarrollo vascular pulmonar, en hernia diafragmática y en factores de riesgo para falla respiratoria grave y en ECMO. Es jefe de neonatología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad de Chile. Es subdirector de la Escuela de Medicina de la misma universidad. En la actualidad es director en el campo clínico, la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad de Chile. A nivel internacional, en el PAS Chairman, el capítulo latinoamericano de la Organización Internacional Extracorporeal Life Support Organization, y es director del programa ECMO Neonatal Pediátrico. Entre los reconocimientos por su labor docente se encuentra el Premio a la Excelencia Clínica otorgado en el año 2013 por parte de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad de Chile. Le damos la palabra y le damos la bienvenida al doctor Catán, al doctor Javier Catán Said. Adelante, doctor. Tiene su micrófono cerrado, doctor. Muy buen día, muchas gracias, doctora González y Moisés, por la invitación. A toda la gente de México, un abrazo grande, felicitaciones por esta maravillosa iniciativa y en especial también saludos a todas las personas que están escuchando. Vi algunos saludos de Colombia, de gente muy, muy cariñosa y querida, de Nicaragua, de Argentina, de Paraguay. Así que un abrazo a todos y espero esta mañana podamos conversar acerca, ¿no es cierto?, de algunas de las patologías que más nos preocupan en neonatología, que consumen mucho desgaste de nuestros equipos y unas largas hospitalizaciones y muchos recursos, pero que hemos ido avanzando en un camino que esperamos se pueda compartir y podamos seguir salvando las vidas de varios de estos niños. Así que muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Y ahí me confirman ustedes si se ve bien. Sí se ve bien, doctor. Perfecto. Así que, como les decía, hoy día en la mañana, en los próximos 50 minutos, vamos a conversar en parte de las bases, algunas bases de lo que es estos pacientes con hernia diafragmática, para entender un poco la fisiopatología que hay detrás. También ver el tratamiento, los factores que condicionan que estos niños, algunos anden mejor que otros, ver algunas terapias que están actualmente, ¿no es cierto?, en uso, como el tratamiento prenatal, y luego ver el tratamiento postnatal de la hipertensión pulmonar y en casos puntuales en nuestro programa que ocupamos circulación extracorpórea o soporte vital extracorpóreo ECMO para algunos de estos pacientes. No tengo ningún conflicto de interés, fuera de amar igual que ustedes a los recién nacidos, tanto prematuros como los niños grandes que sufren de algunas malformaciones, y gracias a Dios, hoy por hoy, varias de ellas con tratamientos que podemos sacarlos adelante. La hernia diafragmática tiene una incidencia en algunos de nuestros países que a veces está evaluada, más o menos 1 en 3.000 nacidos vivos, y la mayoría sí no tiene otras malformaciones. Hay un grupo que tiene, vamos a ver, algunos síndromes y algunas de lesiones pequeñas, pero todavía estamos aprendiendo un poco, vamos a ver, de la etiología.
Esto principalmente, el problema mayor, más que la herniación en sí, es la hipoplasia pulmonar bilateral que tienen estos pacientes, la hipertensión pulmonar persistente grave, poco generalmente respondedor a alguna de las terapias habituales. Y en la última década se ha hecho énfasis muy importante en la falla cardiopulmonar, porque varios de los pacientes más graves parten con esta falla cardiopulmonar y por lo tanto es lo que condiciona a veces fallas muy, muy precoces a la terapia inicial. La sobrevida en los centros es muy variable. A veces tenemos sobrevidas cercanas a un 40% y otras veces más cercanas a un 85%, también dependiendo si el hospital es un hospital de referencia, es un hospital con muchos pacientes al año con hernia fragmática o es un hospital que tiene maternidad o un hospital de niños en que recibe pacientes más graves, donde ocurre una mortalidad oculta cerca de un 30% que los pacientes no llegan finalmente a la unidad de neonatología que necesitan. Tiene gran impacto, como les decía, los días de estadía, por lo tanto en la ocupación de a veces nuestras camas que son limitadas, ¿no es cierto? Tiene altos costos, a veces por cada sobreviviente uno logra a veces gastar, depende de los países, sobre $200,000, etcétera, dependiendo de las terapias. Así que una terapia importante en México, que es tan grande, ¿no es cierto?, que tienen más de 2 millones de partos al año, cerca de 2.300.000, ¿no es cierto?, es una indicación, ¿no es cierto?, que ustedes calculan de muchos pacientes de estos que tenemos al año. La etiología, si bien es desconocida, tenemos una de las hipótesis más importantes que explicaría una parte significativa de los pacientes que tienen hernia fragmática, tiene que ver con la hipótesis de los retinoides. Acá ustedes tienen una célula, acá está el núcleo, aquí está el citoplasma, aquí tienen la vitamina A o retinol, que tiene que entrar a la célula y luego, a través de la retinol de hidrogenasa, transformarse en ácido retinoico. El ácido retinoico finalmente entra al núcleo de la célula y actúa con los receptores de ácido retinoico, induciendo varios factores de transcripción, que son factores de crecimiento finalmente del pulmón. Y esa actividad es muy importante para el desarrollo pulmonar. A veces tenemos algunos pacientes que tienen déficit de este mecanismo de vitamina A. En la clínica, algunas pacientes no transportan bien la vitamina A través de la placenta en pacientes que se ha visto con hernia fragmática. Y a veces hay de lesiones y a veces también en un porcentaje de un 10%, 15% más de las lesiones tenemos cuadros, ¿no es cierto?, como trisomías habituales, Tanner, ¿no es cierto?, tetrasomía 12P, que también se llama Pallister-Killian, el Frins, que no lo vemos en el cariograma, ¿no es cierto?, prenatal, pero que tiene en general una fase tosca, Dandy-Walker, asociada a hernia fragmática, es bastante frecuente, por lo menos en Chile, digamos, mirando los pacientes con hernia fragmática. Wiedemann, que ustedes lo ubican, pentalogía de Cantrell, y algunos síndromes en los últimos 10 años que tienen proteinuria con hernia fragmática, Motones Barro, que además a veces hay dos hermanos con lo mismo, el Cornelia de Lange también. Esto es más complejo que una herniación solamente a través de un problema en el diafragma. Si bien el diafragma no lo vamos a ahondar acá, una patología, pero acá se produce, si aquí tenemos los espacios alveolares, ¿no es cierto?, aquí la zona del mesénquima, con los vasos sanguíneos, cuando tenemos una alteración en el desarrollo pulmonar, hay un problema en la alveolización, en la producción de alveolos, gatillado, ¿no es cierto?, por problemas de elastina, del factor de crecimiento fibroelástico 18. También hay alteraciones en las unidades formadoras de colonia de células endoteliales, y entonces estos nidos de colonia no se forman, finalmente los capilares. Y tenemos también a través de GATA, tenemos alteraciones en el mesénquima, donde hay problemas en las células epiteliales, y entonces se producen problemas de crecimiento de la vía aérea. Y tenemos a veces muchos de estos pacientes con ramificaciones menores, como vamos a ver, y muchas veces tienen además malasia. Esto es más imbricado, hay algunas cosas que potencian esto, como el ácido retinoico que conversábamos, el nitrógeno es un teratógeno, que era un herbicida, que vamos a conversar en un par de estudios de eso también, que producen alteración. Finalmente, hay una hipótesis de doble hit en la hernia fragmática, donde tenemos un desarrollo normal, cuando hay problemas de una herniación congénita muy precoz, se produce hipoplasia pulmonar bilateral, y esta hipoplasia bilateral inicialmente es simétrica, pero luego cuando la cavidad celómica, ¿no es cierto?, sale hacia afuera el líquido amniótico, todo lo que es intestino, y se vuelve después de la semana 12, y finalmente se
hernia, ahí puede herniarse, ¿no es cierto?, el hígado, el vaso, el riñón. Eso produce una hipoplasia al lado de la herniación mucho mayor que al lado contralateral, pero recordar que hay hipoplasia bilateral. Entonces termino muchas veces con distintos tipos de hernias, ¿no es cierto? Las hernias más frecuentes son las izquierdas, generalmente las congénitas posterolaterales, que son las tipo Bogdalek, que son estas grandes, que vamos a ver los tipos que hay, que son de peor pronóstico. Menos frecuentes son las derechas, que también pueden ser grandes, y están las anteriores de Morgagni, que son menos frecuentes, no más allá del 20%, algunas centrales, parayatales, etc. Y de ahí las más importantes que nos quitan más la preocupación, el sueño, son estas hernias, ¿no es cierto?, grandes, que son, aquí ven la hernia más pequeña, el agujero en el diafragma más pequeño es el tipo A, aquí está el tipo B, y el tipo C y D son los mayores que producen, ¿no es cierto?, a veces necesidad generalmente de parche o de flan muscular, y esos son los que a veces están asociados a peor pronóstico, sobre todo cuando hay herniación hepática y cuando hay necesidad de uso de un parche. Entonces, al final yo termino con una hernia diafragmática izquierda, como ustedes pueden ver, y otra derecha. A la izquierda aquí tenemos el estómago, el intestino, de las desviaciones de mediastino que uno ve más con el corazón. A este lado del catéter venoso umbilical, ustedes ven esto, son estas hernias izquierdas. En la hernia derecha también hay intestino que muchas veces entra por atrás o por el lado, y el corazón y el mediastino aquí supradesviado a la derecha. Aquí tienen estos mismos dos pacientes antiguos que fallecieron, para que vean la anatomía y lo grave de estos defectos, donde está el diafragma posterolateral, tiene un agujero, está el estómago, el vaso, el intestino, el pulmón, ipsilateral a la hernia, que es muy severamente hipoplásico, el corazón desviado, ¿no es cierto? Y por eso hace que la hernia izquierda se noten y se diagnostiquen fetalmente mucho más fácil. Pues a nivel de 4 cámaras tengo, ¿no es cierto?, a nivel de 4 cámaras del corazón, puedo ver el estómago y el corazón a derecha. En cambio, cuando vemos esto acá, ¿no es cierto?, vemos el hígado como está herniado, todo esto es hígado arriba, el intestino que veíamos en la radiografía recién y el corazón que está empujado hacia la izquierda en forma severa. Cuando miramos lo que está pasando dentro, nos vamos a dar cuenta de alguna manera que tenemos aquí el bronquiolo, que generalmente está alterado. Acá tenemos una arteriola, que es uno de los lugares donde más problemas tenemos finalmente en la vasculatura pulmonar. Entonces la hernia diafragmática, al final lo que uno ve menos número de madurez de los alveolos, algunos factores de transcripción alterada, menos divisiones bronquiales, incluso hay menos inervación pulmonar a nivel de control nervioso de la broncodilatación. Hay menos surfactante, menos neumocitos, menos vitamina A, retinoides, como hablamos en la teoría de la vitamina A, y varios receptores que están alterados más o menos, que finalmente alteran la formación pulmonar. En rojo todo lo que tiene que ver con la vasculatura, que esto después de los años 70 ha sido muy importante. Vemos que tenemos menos arteriolas y menos capilares, que son de menos, ¿no es cierto?, de 70 micrómetros o menos. Tenemos una capa muscular muy, muy engrosada. Tenemos menos GMP ciclo, que finalmente ustedes saben que tiene que ver con la vasodilatación, como vamos a ver también más adelante. Menos derivados del óxido nítrico, la óxido nítrico sintetasa, y no sé, también están más alterados. Y tengo una alteración en la endotelina 1 que está sumamente alterada. La endotelina 1 cuando está así de alta, y esto se ha visto en animales como en seres humanos, finalmente inhibe la apoptosis y hace que la muscularización de la capa muscular, que la capa muscular se engruese y finalmente produzca una arterialización de vasos capilares muy pequeños. Su receptor A finalmente que produce broncoconstricción y produce en parte también proliferación de la capa muscular. Y varios factores de transcripción de crecimiento vascular hace que los vasos no crezcan de una manera apropiada. Y también los capilares en relación a los alveolos tienen una interfase mucho más alterada. Ya yendo a los estudios de intervenciones prenatales, ¿no es cierto?, podemos ver cómo algunas de estas intervenciones se han podido ver en animales y algunas promisorias y otras que están lejos de hacer de estudios clínicos. Así que acuérdense que varias de estas cosas son estudios en animales, no para todavía usarlo. Hay cofactores y otros investigados prenatalmente. La vitamina A, por esta hipótesis de los retinoides, la vitamina A se ha intentado en animales, ¿no es cierto? También la C y la E, y claramente estas disminuyen la incidencia de hernia diafragmática
y por otro lado aumentan si yo produzco un déficit en animales de vitamina A. Si yo las aporto, en cambio, baja la incidencia, la severidad, el daño pulmonar inducido por ventilación en hernia flegmática y mejora el crecimiento y madurez pulmonar en estudios en animales, incluso con aumento de la proteína B surfactante y el factor de transcripción tiroidea. El ácido retinoico, que no lo damos porque ustedes saben que es teratógeno, pero en animales se ha visto que aumenta el tamaño de los alvéolos, la función pulmonar, la oxigenación y baja la resistencia pulmonar en modelos animales, tanto en corderos como en ratones y ratas. Hay un aumento de FOG junto con GATA. FOG es el friend of GATA, así que van juntos, y de algunos factores de transcripción como este que finalmente producen mayor alveolización. Hay una medicación natural china, ¿no es cierto?, en algunos de los tipos de hierbas que ellos tienen, que baja el factor de transcripción tiroidea beta 1 y eso revierte la hipoplasia pulmonar. También los microRNA también se han estudiado en animales como bajan la hipoplasia pulmonar. Yendo a otra área, esta es la área, ¿no es cierto?, prenatal cofactor, está el área prenatal, como ustedes saben, de la oclusión traqueal, y han escuchado probablemente bastante en la literatura de este año, a través de este síndrome de atresia laringea, que es raro de ver, pero en pacientes que en general no tienen otras malformaciones, en que no se deforma la laringe, se veía como estos pulmones crecen de líquido, crecen en proteínas, en DNA, y son unos pulmones muy grandes que tienden a evertir finalmente los diafragmas, y en razón a eso empezó a estudiarse en animales, en corderos y en ratas, inicialmente la oclusión traqueal, que le vamos a llamar TO, y ven cómo de alguna manera el pulmón crece y rechaza en parte la hernia, en parte. Esto producía crecimiento pulmonar con más alveolización de neumocitos tipo 1, más contenido de proteína. Sí disminuye el surfactante y los neumocitos tipo 2, y por eso se habla de que disminuye la madurez pulmonar, pero esto es algo que puede ser solucionado de otra parte, por otra forma. Hay aumento, mejoría de la función pulmonar también al nacer. Y como ustedes pueden ver, esta es una rata donde se hizo una oclusión traqueal por distintos métodos. Ustedes ven el pulmón derecho, la hipoplasia de los dos pulmones, sobre todo el izquierdo en esta hernia, ¿no es cierto?, izquierda. Y ven cómo los pulmones, después de la oclusión traqueal, crecen, ¿no es cierto?, bilateralmente, rechazando parte de la herniación que muchas veces en estos pacientes, en esta rata de animales son, en este caso, estómago y generalmente vaso, a veces parte del hígado. Aquí ven en los controles, este es un control de ratas sin hernia flegmática en 2 aumentos. Ven aquí los espacios alveolares, etc. Como ven en hernia flegmática hay una disminución de los alvéolos, un engrosamiento de esta interfaz alveolo-arterial también, y en cambio en hernia flegmática, más oclusión traqueal, esto revierte bastante bien y muy cercano incluso a lo normal, un poco más de distensión de las vías de los alvéolos. También la vasculatura mejora, entonces hay aumento del área vascular, menos muscularización y adventicia que tiene el control. En hernia flegmática ven esta arteriola muy engrosada, su capa muscular, y con oclusión traqueal ustedes ven cómo vuelve prácticamente a lo normal como en los controles. En la clínica, el tema que empezó a verse ya en los años 90, después de abandonar la cirugía fetal abierta y de cirugía correctora, con la oclusión traqueal se empezó a ver una manera de poder tener una oclusión temporal traqueal y que no dañara la tráquea y fácil de retirar. Bueno, y en eso estamos. Primero se ocuparon hay varios acrónimos que se ocupan para esto, unas esponjas parecidas a estas esponjas que se dilatan después que uno las aprieta, se ponían en la tráquea, pero producían malasia. Luego pasó a finales de los 90 en clips traqueales y luego a balones traqueales despegables, que vamos a ver ahí un par de imágenes. Y hoy día está en estudio algunos balones que puedan tener unos testigos que se puedan, ¿no es cierto?, sacar fácilmente, algunos que se disuelvan como hidrogeles inyectables, y lo que está en animales más próximo a tener un prototipo de uso son balones magnéticos como este, en que pueden ser desinflables con resonancia magnética. El resonador con el magnetismo se puede hacer una manera de desinflarlo y después el paciente feto lo elimina por la boca. Pero lo que ustedes saben, hecho hoy día, este es el doctor Harrison cuando partió, ¿no es cierto?, en los años 90 en San Francisco, donde tocaba ver a varios pacientes, ¿no es cierto?, operados con oclusión traqueal, ya sea con clips inicialmente o con balones. Esta era la cirugía inicialmente abierta, que tiene un feto como de 22 semanas. Inicialmente se abría el útero
y se hacía una técnica por Seldinger donde se producía un taponamiento de la tráquea. Esto producía importante rotura de membrana y parto prematuro, así que esto se llevó a lo que conocemos hoy día como una vía, ¿no es cierto?, endoscópica o fetoscópica. Bueno, esto para sacar los clips traqueales, ustedes saben que aquí partió el procedimiento EXIT, Ex-Uterine Intrapartum Treatment, donde lo que se hacía era una cesárea programada, uno tenía 45-60 minutos para intubar el paciente, con circulación placentaria, sacar el líquido, reparar la tráquea si era necesario, poner surfactante y luego ir a cateterismo, hacer que naciera, ir a cateterismo. Esto ya, ¿no es cierto?, más cercano a término. Esto hoy día ustedes saben se usa para teratomas y problemas de vía aérea, ¿no es cierto?, cervicales. Pero lo que hoy día tenemos es la oclusión traqueal endoluminal fetoscópica, la vamos a llamar feto, para que se acuerden, oclusión traqueal esteo, y esto es feto. Y ustedes saben que esto es una broncoscopía fetal donde se introduce, ¿no es cierto?, en la tráquea del feto, a veces hay problemas por la posición de la placenta, luego se, ¿no es cierto?, se libera se infla, ¿no es cierto?, este balón, a veces con solución hipertónica, distintas maneras para que crezca un poco más, y este es el que finalmente ocluye la tráquea en la mayoría de los casos. Acá ven en una fetoscopía, ¿no es cierto?, cómo entra el endoscopio, el fetoscopio a la tráquea, se infla, se libera, y luego queda aquí en esta zona donde se puede ver aquí en la ecografía. Ahora, varios de los problemas que tenemos en hernia fragmática es tener buenos estudios que sean controlados, randomizados. Muchas de las cosas que hacemos son de uso más bien off-label o compasivo, así que ahí vamos a ir comentando al respecto. Pero la oclusión traqueal se hizo un estudio total que partió el protocolo del 2012. Prácticamente vamos a ver, ¿no es cierto?, 9 años después tenemos algunos de los primeros resultados. Este estudio tenía dos ramas. Un estudio son los dos papers que vamos a ver a continuación, para hipoplasia severa en hernia fragmática izquierda, con fetos randomizados hasta máximo a las 29 semanas, donde la severidad era dada por una relación pulmón-cabeza observada esperada menos de 25%, independiente de la posición del hígado, estando el hígado en el tórax o en el abdomen. Menor de 25%, que lo que antiguamente era cerca de 1 para el HR no observado esperado. Pero vamos a volver de todas maneras si alguno tiene dudas de esto cómo se calcula. Y hay una rama de hipoplasia moderada en hernia diafragmática izquierda, randomizado a más tardar las 31 semanas, donde el HR observado esperado era entre 25 y 35, que sería más moderado, independiente de la posición del hígado, o un LHR de 35 a 45%, que serían los menos graves, con herniación sí, en este caso del hígado. Así que tenemos dos estudios controlados, randomizados, uno que iba a oclusión traqueal por esta técnica de feto, y los otros que eran manejo expectante habitual de una hernia diafragmática inútil. Y aquí tienen el resumen de las publicaciones de este año, hace algunos meses, en el New England, donde tenemos, ¿no es cierto?, el porcentaje aquí de sobrevida del grupo severo, con su grupo expectante control, feto, ¿no es cierto?, en azul, y en rojo expectante, y en celeste tenemos, ¿no es cierto?, la sobrevida, grupo moderado, y en rojo expectante. Ustedes ven que en el caso del estudio de hernia fragmática severa, se logró una significación importante con un P menor a 0,0046 y un intervalo de confianza muy bueno, y en general con bastante similitud, incluso hubo que ahí hacer ajustes después de la tercera revisión, así que aquí tenemos una confirmación importante que la oclusión traqueal, vamos a ver, pese al parto prematuro, disminuye, ¿no es cierto?, tiene una sobrevida, ¿no es cierto?, mejor, usando fetos cerca del 40% contra un 15%. No así en el estudio moderado de feto versus el control expectante, acuérdense que esto era controlado, randomizado. Después hay otra descripción a los 6 meses, siguen los pacientes vivos con la rama severa, así que siguen dando una diferencia de 40-15%. En la sobrevida sin oxígeno hay algunas diferencias, pero esto solamente es descriptivo sin un análisis estadístico mayor. Así que esto es uno de los estudios controlados importantes, como ustedes pueden ver, se demora más de 10 años, igual que el estudio fetal de mielomeningocele, es un estudio bastante largo, este se hizo en Europa y en Estados Unidos.
Ahora, esto no es exento de complicaciones, no importa, esto está un poco lleno de información, pero lo importante, las dos ramas, está, digamos, el estudio moderado y el severo, el número de efectos. Lo importante para mostrarle es la diferencia en hipertensión pulmonar y la diferencia también en rotura de membrana, que es importante. Menos de 34 semanas, ¿no es cierto? Los que estaban en oclusión traqueal con 22% rotura de membranas versus un 5%, y el nivel de parto prematuro, como ustedes pueden ver, también fue de un 20 contra un 7%, mucho más alto, ¿no es cierto? Y ahí la media generalmente de los pacientes nacen a las 34, 35 semanas. Pese a eso, la mortalidad fue mucho menor en el grupo de feto y en el grupo, ¿no es cierto?, de la etnia, digamos, aquí no hay significancia estadística. En el grupo severo hay parto prematuro, pero esto no influyó en la diferencia, ¿no es cierto?, en la severidad. Así que aquí tenemos los resultados más importantes en ambos, ¿eh? Así que hoy día, si bien esto tiene problemas de parto prematuro, la oclusión traqueal funciona, el tema del parto prematuro es algo que se debe seguir mejorando para evitar que estos niños nazcan menos de 2 kilos antes de 34 o 33 semanas y no podamos seguir un manejo, ¿no es cierto?, óptimo postnatal, incluyendo todas las terapias y llegando a veces a requerir ECMO. Otras terapias que podrían modificar el desarrollo pulmonar en anemia fragmática, está el inhibidor de fosfodiesterasa 5, como el sildenafil. El sildenafil inhibe la fosfodiesterasa 5, aumenta el crecimiento pulmonar que se ha visto en animales con displasia broncopulmonar, aumenta el GMP cíclico, este produce a un grado de vasodilatación, pero sobre todo de remodelación, aumentando la oxígeno nítrico sintetasa y el factor de crecimiento vascular endotelial, y esto puede llevar finalmente a aumentar la angiogénesis, tanto se ha visto en displasia y en modelos de anemia fragmática y con vasodilatación. Esto, acuérdense, es el sildenafil prenatal. En los 2000 estudiamos, ¿no es cierto?, la cantidad de arteriolas, dando prenatalmente sildenafil y en un grupo y corticoides de dexametasona en el otro, y se produce una proliferación de las arteriolas. Aquí está marcado con alfactina y ustedes pueden ver, aquí está el bronquíolo, y en las arteriolas hay un aumento de la cantidad estadísticamente significativo. Aquí tienen sildenafil, el pulmón izquierdo, derecho y en ambos pulmones, y hay claramente un aumento con respecto al placebo o los que no tenían anemia fragmática. En cambio, corticoides en dosis altas, repetidas 3 veces, disminuía el tamaño de los vasos y el tamaño del pulmón. Así que hoy día hay prototipos de dar sildenafil antenatal ¿no es cierto?, en seres humanos, en embarazo, y eso con la idea que el sildenafil inhiba la fosfodiesterasa 5, aumente el GMP cíclico, y finalmente esto iba a través de cambios en los canales de potasio, produzca vasodilatación, y con los cambios en el calcio también, y finalmente pueda producir también a través de algunos factores de crecimiento antirremodelación, en que la vasculatura de esa vasculatura gruesa arterializada se adelgace y se produzca menos resistencia pulmonar y por lo tanto menos hipertensión pulmonar. Otras formas prenatales que se han estudiado es en conejos. En este caso la oclusión traqueal se hacía en conejos, pero acá lo interesante es que se ocupaban células de líquido, células humanas, células madre de líquido amniótico humanas, y estas se ocupaban, ¿no es cierto?, de esta manera. Aquí tienen control con distintos aumentos. En las ratas, los conejos, que se inducía una hernia fragmática con oclusión traqueal, como ustedes ven cómo mejora y se parece mucho a esto, y luego con estas células madres de líquido amniótico colocadas, ¿no es cierto?, prenatalmente, como mejoraría. Así que esta es otra cosa promisoria, vamos a conversar después en una lámina de células madres también. Luego, como ven, hay terapias entonces de un cambio de esta enfermedad pulmonar, de cambiar la programación de este pulmón que lleva a la hipoplasia, y hay estudios promisorios, ¿no es cierto?, en que ya se han estado haciendo en displasia broncopulmonar, en que se ocupan células madre mesenquimatosas, y también otras en que se ocupa formación de colonias de células endoteliales.
Y estas, ¿no es cierto?, proangiogénicas también están casi en estos años para empezar estudios clínicos en hipertensión pulmonar, tanto en hernia fragmática como en displasia broncopulmonar. Así que las células madre están, como en todas las otras áreas, también en estudio acá, y habrá que ver si esto finalmente tiene alguna finalidad y beneficio clínico. Yendo a algunos temas ya más clínicos, vamos a ver los factores pronósticos, luego el tratamiento postnatal. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los factores pronósticos, el clásico LHR, que partió con el manejo prenatal de la hernia fragmática, esta es la relación pulmón-cabeza o lung to head ratio. Esto a menor número, la hipoplasia pulmonar significa que es menor, se mide el pulmón del observado versus lo esperado. También se puede ver por resonancia el volumen pulmonar total fetal, y se puede ver el tamaño de las arterias pulmonares y por Doppler, que es algo más difícil por ecografía. Si el hígado está herniado, generalmente en el tórax, eso ya es un 50% de mortalidad. Entre más porcentaje del hígado, de 10, 20, 30% es peor. Si el diagnóstico de hernia gestacional es antes de las 24 semanas, también habla de una de estas hernias congénitas donde hay hipoplasia pulmonar, no estas hernias que se producen más hacia el final del embarazo, anteriores o parayatales. Y si hay malformaciones neurológicas o cardíacas, eso también lleva a mortalidad mucho más elevada. Y hay un montón de otros factores pronósticos, pero que generalmente son más secundarios, como la necesidad de parche, ¿no es cierto?, los defectos tipo 6D, pero el problema de los defectos tipo 6D y el uso de parche no lo sabemos hasta el periodo postnatal. Aquí tienen en la relación pulmón-cabeza observado esperado. Ustedes pueden ver aquí, están fetos normales, hay varias formas de medirlo. Una de las formas de medirlo es ver el área, ¿no es cierto?, del pulmón contralateral, en el caso de la hernia izquierda, ver el pulmón derecho y ver, este sería el observado, versus lo que yo esperaría en un feto normal, y ahí se calcula en porcentaje. Entonces tenemos las más leves, que son con este observado esperado sobre 45, las moderadas de 25 a 35 y las severas de 15 a 25. Y ya extrema, bajo 15%. Ahora, ustedes ven si el hígado está en el tórax, como en este caso que está aquí en blanco, cuando está en celeste aquí está el hígado en el abdomen. Ustedes pueden, cuando está en el tórax, la sobrevida es aún peor. Cuando está en el tórax, aún peor acá, y un poco peor también y distinto acá. Así que esté el hígado arriba también somete de alguna manera que las hernias moderadas, severas, tengan peor pronóstico. Es algo que miramos por resonancia hoy día en todos los fetos con diagnóstico de hernia fragmática. La vasculatura pulmonar también la podemos medir, y prenatalmente, si menos de 2 milímetros tenemos problemas, ¿no es cierto?, con mayor mortalidad y morbilidad respiratoria. Y también podemos medir prenatalmente, pero más habitualmente, un índice que se llama de Magoon. El índice de Magoon modificado, que es IMM aquí, es medir las arterias pulmonar 1, la otra rama la arteria pulmonar 2, y estandarizarla por la aorta. Esto los italianos han visto que si tengo un índice bajo 1,25 asociado a bajo peso, la mortalidad puede ser tan alta como un 80%. Así que esto es algo que los cardiólogos podemos decirle que lo midan, es fácil de medir y nos va aportando, no nos dice en ningún minuto probablemente que no hay nada que hacer, pero nos va ayudando a aconsejar a los papás y prepararnos como equipo para ver dónde mejor se maneja este paciente, si hay que derivarlo prenatalmente a algún centro con mayor experiencia. Luego tenemos la hipertensión pulmonar, que es un clásico. La hipertensión pulmonar, de alguna manera, nos lleva cuando es suprasistémica. Este es un estudio clásico de mucho tiempo, pero que muestra la relación de la presión de arteria pulmonar por la sistémica, cuando es sobre 1 es suprasistémica, acá, ¿no es cierto?, 2/3 o media sistémica, y si los pacientes están más de 3-6 semanas con hipertensión suprasistémica, generalmente más de 6 semanas, la sobrevida prácticamente inexistente. Si es que antes de las 3 semanas baja la hipertensión suprasistémica, la sobrevida es alta, y muy veces habituales que baje la hipertensión pulmonar entre la semana 3 y 6. Estudio de intervenciones postnatales. De las postnatales tenemos varias cosas, algunas cosas están demostradas por estudios controlados randomizados, versus otras que están solamente, como le digo, uso off-label o
de alguna manera con uso compasivo no claramente estudiado. Sabemos por un par de estudios de las últimas décadas que el parto y la edad gestacional pueden influir. En general, lo mejor es que los pacientes tengan mayor peso, a mayor peso mejor en la sobrevida y menor en la mortalidad en ECMO. Y cuando es sobre 39 semanas, en general, andan mejor, muy prematuros, no andan bien en algunos estudios y generalmente sobre 40, 41 semanas también empeora el pronóstico y el porcentaje de pacientes que requieren finalmente ECMO. Ahora, cuando hay diagnóstico fetal con hernia flegmática, nosotros podemos elegir qué pacientes van a nacer a una unidad nivel 3-4 con una casuística importante de hernias diafragmáticas al año o en un parto de unidad ECMO que también tenga una casuística alta. Las hernias derechas con diagnóstico antenatal, las que tienen la HTR observado esperado menos de 35%, o sea, las severas y las moderadas, con hígado en el tórax en cualquier porcentaje, o un volumen total pulmonar fetal observado esperado, que también se puede calcular, menos del 35%, alguna de estas sí debería ir un parto, una unidad ECMO. Si es no, el parto debería ser una unidad nivel 3 o 4, ¿no es cierto? Los que tienen patología, ¿no es cierto?, manejan prematuros extremos, niños con cardiopatías o óxido nítrico, alta frecuencia, etcétera, cirugía fetal a una unidad que tenga al menos 6 o 12 pacientes con hernia flegmática al año, ya sea nacidos ahí o trasladados. Si hay deterioro, ¿no es cierto?, respiratorio significativo con índice de oxigenación sobre 25, o si está lejos de la zona donde, en el caso en Chile, ¿no es cierto?, el ECMO se hace solo en Santiago, que es la capital, bajo, ¿no es cierto?, con índice sobre 20, o presencia de neumotórax, es un marcador para que el paciente se traslade inmediatamente si no cumple los criterios anteriores, que una hernia derecha, una hernia con hígado igual se debería trasladar postnatalmente, y si hay deterioro hemodinámico, considerar la disponibilidad del traslado neonatal, ese es un tema, también el traslado entre zonas de distinta previsión en salud, que eso en Chile hoy día lo podemos hacer entre unidades, ¿no es cierto?, de distinta complejidad, ya sea con pacientes con cobertura pública o seguros privados, y están siempre en contacto con un centro ECMO en el caso de, porque a veces los cupos también no son muy altos y podemos perder, y aquí podríamos tratar de ver cuando el niño nazca y estar coordinados regionalmente. Una vez nacido, quisiéramos saber, como les decía precozmente, qué paciente va a tener que ser trasladado si es que no nació en un centro ECMO o de manejo de hipertensión pulmonar severa. El grupo de hernia flegmática de estudio, este es el estudio internacional, donde en Latinoamérica al menos participa nuestro hospital de la Universidad Católica y el Hospital Garrahan en Buenos Aires, este SCORE, se sacó a través de esta base de datos de más de 5.000 pacientes. Ustedes pueden ver que cada uno de estos le da un puntaje de gravedad. Si es bajo peso al nacer, menor de 1.500 gramos, un Apgar a los 5 minutos menor de 7. Si es que el Apgar no se encuentra, también es un signo de que algo pasó y mal pronóstico. Si hay hipertensión suprasistémica, si hay anomalías cardíacas mayores, también le da 2 puntos, o anomalías cromosómicas. Que esto se puede ver generalmente las primeras 24 horas, y teniendo eso, si el score es más de 2, hay un alto riesgo de fallecer. Hay otro score que es el score de Schultz, que también es incluso un poco superior al anterior, en que lo que ve en las primeras 24 horas es la P2 máxima, restando la CO2 máxima. Cuando tengo esa resta, inicialmente los valores son positivos, luego se van haciendo negativos a la medida que la P2 baja y la CO2 aumenta, y con eso podemos tener también una derivación más precoz. El doctor Luco, que lleva el registro de hernia flegmática en nuestro hospital, vio un score, ¿no es cierto?, combinado de estos dos anteriores, en que si uno va combinando el score de grupo de hernia flegmática de estudio y el score de Schultz, del CO2-PO2, y va aumentando, finalmente tenemos algunos que van a ir teniendo mayor gravedad. Y combinando ambos, se vio que era más robusto que los dos por separado, mirando solamente en nuestros pacientes, y también mirando con algunos pacientes del Hospital Garrahan. Y en pacientes, el score combinado mayor de 2, que está acá, mayor de 2, predice un 75% de probabilidad de morir o necesidad de ECMO, y por lo tanto estos pacientes deberían ser trasladados inmediatamente en forma precoz y no esperar a que tengan una falla de oxigenación, hipertensión pulmonar o falla cardíaca más severa. El manejo inicial
De estos pacientes con hernia fragmática, nosotros los sedamos con midazolam intranasal o eventualmente uno podría ocupar sedación intramuscular de algún opiáceo, intubación rápida, ventilación no muy agresiva, sobre todo ocupamos el reanimador en pieza en T o la bolsa de anestesia. Monitorizar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver cardiorrespiratorio, saturación peripoductal. Y cuando estamos reanimando con reanimador de pieza en T o bolsa de anestesia, tenemos un objetivo de saturación inicial de 80% en la primera hora preductal. No desesperar, si no vamos a dañar más estos pulmones que son muy, muy lábiles. Ocupamos una sonda doble lumen, como de esta marca, por ejemplo, para ir sacando el aire, y ocupamos una aspiración suave y con un frasco de burbujeo para estar seguro que no esté tapada por secreciones, y eso nos permite evitar la sobredistensión del estómago y del intestino. El acceso ojalá radial derecho, lo que más ocupamos inicialmente es un catéter umbilical arterial, ocupamos sedación precoz en infusión y no ocupamos paralización. El manejo también ocupamos, como decíamos, ventilación gentil sincronizada, no ocupamos bicarbonato, que eso se ha visto ya hace mucho tiempo, y la sobrevida es mejor, ¿no es cierto?, haciendo cirugía diferida, generalmente se operan entre el día 3 y el día 7 con respiración espontánea y sin poner un tubo pleural que podría dañar el pulmón hipoplásico. Ocupamos mínimas presiones en ventilación mecánica convencional inicialmente, ocupamos asistido controlado cuando el paciente tiene CO2 muy alto, o SIMB más presión soporte con el PIM bajo 25 y un PIB bajo, generalmente 3, no más de 4, y vamos a ver ahí por qué esta propuesta de 2 a 3 en algunos estudios que hay pequeños. Tolerar bien las saturaciones bajas en las primeras horas de vida, con ocupar una preductal como límite, ¿no es cierto?, de 80 a 95 y una postductal ojalá sobre 70. Tolerar la hipoxemia postductal, considerar un rango CO2 normal entre 50 y 70 para no hiperventilar y dañar el pulmón. Sedar suavemente, generalmente ocupamos fentanil en dosis baja o morfina, y evitar la paralización que alteraría la distensión pulmonar. También hay algunos estudios promisorios ocupando NAVA, ¿no es cierto?, la ventilación asistida ajustada neuralmente, ¿no es cierto?, con un sensor, una sonda esofágica que mide el impulso eléctrico del diafragma, y eso mejoraría la sincronización, el weaning, y ocupar menos sedación. Estos pacientes agradecen mucho que estén bien sincronizados en el manejo agudo, que estamos hablando acá del manejo de los primeros días. Se ha ocupado helio también, pero con menos, el problema del helio que uno requiere una FiO2 ojalá bajo 60%, pero también mejoraría el intercambio gaseoso, pero no es algo que estemos nosotros usando. El PIB, que es algo controvertido, esto se ocupaba mucho en los 90, en unidades grandes, sin mucha claridad y estudio. Se hizo un estudio piloto de 12 pacientes comparando un PIB de 2 centímetros de agua en estos pacientes con uno de 5. Y en esa randomización se mantuvo un delta P normal para no alterar más la ventilación. Y el PIB bajo mostró mejor volumen corriente, extensibilidad y mejor CO2 con saturación peripoductal sin cambio significativo. Así que estos pacientes tienden a la hiperinsuflación, tienden al PIB más alto. Así que nosotros ocupamos en general PIB de 3, no más de 4. Realmente no ocupamos 2, pero más o menos eso es lo que estamos utilizando. En cuanto a qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la reanimación y la paralización, ustedes pueden ver antes de la paralización con pancuronio, en este caso, en este estudio, inmediatamente después, cómo cae el volumen corriente después de la paralización y después mejora, y la compliance, la intensividad dinámica también cae. Así que generalmente en el periodo agudo inicial de los primeros días no ocupamos paralización, y si lo ocupamos generalmente es post cirugía, para evitar un mayor deterioro de la zona quirúrgica y una mejor adaptación a veces al ventilador, pues generalmente tratamos de no utilizarlo. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria, generalmente esto trae una época importante donde había bastante discusión si usar primero una ventilación protectora de alta frecuencia versus usar ventilación convencional. Nosotros usamos adaptamos siempre hace mucho tiempo una estrategia de protección pulmonar, evitando, ¿no es cierto?, cuando hay un PIM sobre 24 en convencional nos pasábamos a ventilación de alta frecuencia,
ojalá con una presión media bajo 16 en alta frecuencia. Hasta que al final, hace unos pocos años, se logró terminar un estudio controlado randomizado en que tenía dos ramas, una rama que partía con ventilación convencional y otra rama que partía con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, y luego se cruzaba en la medida que los pacientes con convencional requirieran alta frecuencia. Y lo que se vio en 171 pacientes randomizados, que si bien la mortalidad hubo diferencia y fue tendiente a menor en el manejo donde se partía con ventilación convencional, no alcanzó a ser significativo, probablemente aumentando el N lo puede ser, pero cambió drásticamente el requerimiento de ECMO, los días de ventilación mecánica y los días de drogas vasoactivas en forma significativa. Así que eso también es algo importante de considerar, que la ventilación de alta frecuencia la ocupamos si es que no responden bien a la ventilación convencional, ya sea por ventilación o por oxigenación, y en periodos cortos o en periodos de estabilización, ya sea post-cirugía o pre-ECMO o post-ECMO, pero no como un manejo inicial en todos los pacientes. El óxido nítrico, que es otro tema importante, el sildenafil y otros vasodilatadores. ¿No es cierto? En hipertensión pulmonar tenemos el manejo de la hipertensión pulmonar a través de la vía de las prostaciclinas, de la endotelina y del óxido nítrico, que tiene que ver con el GMP cíclico, y aquí vienen todos los tratamientos que se pueden utilizar. No hay estudios combinados, todavía no son estudios muy grandes, sobre todo con sildenafil y milrinona, que probablemente que tendrían mayor base para uso postnatal. Aquí ven cómo al inhibir esto aumenta el AMP cíclico con la mirrinona, que produciría vasodilatación y también mejoría del notropismo cardíaco, y el sildenafil aumentando, ¿no es cierto?, el GMP cíclico, también tendría una mejoría en la vasodilatación y, como les decía, también a través de factores de crecimiento podría mejorar la angiogénesis. En cuanto a prostaciclina, se ocupa bastante hilopros inhalado, a veces endovenoso, y lo que se está ocupando subcutáneo, que lo ocupa en el Garrahan en Argentina bastante, estamos partiendo nosotros utilizándolo, es el uso de teprostinil subcutáneo, que también podría ser, se puede dar subcutáneo y puede servir para el manejo ya más crónico o subagudo de la hipertensión pulmonar. Y el óxido nítrico, se hicieron estudios en los 90, inicio de los 90, y la verdad que se ocupa también para periodos cortos como una prueba, porque si bien mejora la oxigenación como en un 20% de los pacientes, no reduce la mortalidad o la necesidad de ECMO. Así que lo ocupamos para pacientes que están con hipertensión pulmonar, con shunt, ¿no es cierto?, auricular de derecha a izquierda, y también por el ducto con desaturación preductal, y eso se ha demostrado que disminuiría la hemorragia pulmonar, si por periodos cortos. Pero no así en algunos otros grupos no se usa. Ahora, en los dos estudios que hay, tratando de llevarlos a un pequeño metaanálisis, se vio como en general el óxido nítrico, el uso está justo en el 1, casi favorecería el ECMO en estos pacientes. Así que sirve para estabilizar, pero ese paciente es un candidato probable que termine requiriendo ECMO, si es que ya realmente requiere óxido nítrico más que una prueba corta. El sildenafil postnatal ahora disminuiría los requerimientos de óxido nítrico, de la FiO2 y el índice de oxigenación, así que no son muy grandes los estudios, pero demostrarían esto, por lo menos bajar y poder suspender el óxido nítrico, mejorando la oxigenación. Mejoraría, sí, en pruebas funcionales el gasto cardíaco, la hipertensión pulmonar, que refractaria sobre todo a óxido nítrico, así se puede ver como coadyuvante el sildenafil al óxido nítrico, y está en estudio esto de la angiogénesis vía aumento del factor de crecimiento vascular endotelial. En el manejo de la hipertensión pulmonar, en cuanto a las drogas vasoactivas, no hay tantos estudios, pero en general no es necesario mantener una presión demasiado alta a costa de exceso de drogas vasoactivas, sobre todo epinefrina, norepinefrina, etcétera, que al final lo importante es mantener una perfusión de uresis láctico normal. En estudio de Buji se vio como, de alguna manera, con drogas vasoactivas moderadas a altas, uno empeora la microcirculación, empeora la oxigenación y el ácido láctico celular, aunque uno empieza a tener presiones mejores y PO2 mejores a nivel de microcirculación, empeoraría la acidosis, lo cual finalmente a las 12-24 horas tendríamos un paciente mucho más grave. La ecografía es clave para el manejo y seguimiento de lo que estamos haciendo. Hoy día súper clave desde el inicio, para ver cómo está la contractilidad, qué drogas necesitan y no ocupar en todos el mismo
tipo de drogas, óxido nítrico, etc. Otro factor que mide la hipertensión pulmonar que se puede tomar es el péptido natriurético B, que se ha visto en las primeras 24 horas. Si está bajo, indicaría un mejor outcome en cuanto a mortalidad y ECMO, versus cuando está alto. No así después de las 24 horas, así que precozmente podríamos usar el péptido natriurético B como un marcador de buen pronóstico cuando está bajo. Acuérdense que aumenta cuando hay dilatación de las cavidades derechas, por lo tanto es un signo precoz de falla cardíaca. En cuanto a la hemodinamia, sabemos que estos pacientes tienen difusión sistólica y diastólica, tienen un débito cardíaco que está alterado, aumenta la poscarga derecha y eso tiene disfunción del ventrículo derecho y por lo tanto también se compromete el izquierdo a dilatarse el derecho. Con menos volumen diastólico tienen una alteración también en la musculatura a nivel de las conexiones y la comunicación entre las fibras musculares con una contractilidad intrínseca anormal. Así que tienen algunas alteraciones importantes y algunos de ustedes saben con hipoplasia ventricular izquierda leve que puede alterar también. Lo que se ha visto en la última década es no ocupar óxido nítrico nunca cuando existe un chant izquierda-derecha por el foramen oval. Si tengo un chant izquierda-derecha, está hablando que hay signos de falla ventricular izquierda, si ocupa óxido nítrico puede aumentar más la vasodilatación y finalmente sobrecargar el ventrículo izquierdo y el paciente empeorar versus estabilizarse con el uso de óxido nítrico. La milrinona se ha utilizado con y sin óxido nítrico, el sildenafil, así que probablemente la milrinona, prueba con óxido nítrico y sildenafil serían de utilidad. Y los estudios nuevos tienen que evaluar, ¿no es cierto?, en forma más integrada la respuesta a distintas drogas vasoactivas y ver cuál es la mejor oportunidad del tratamiento. Hay un estudio pequeño de Ratel que después se ha ampliado, ¿no es cierto?, ven como la milrinona en estos pacientes, viendo la función cardíaca, cómo mejora la velocidad de eyección del ventrículo derecho, cómo va mejorando el uso de milrinona y cómo también el ventrículo derecho a nivel de contractilidad sistólica también mejora. ¿Qué usamos nosotros pese a esta poca evidencia? En este caso no hay tanta evidencia. Si el paciente está bien, ocupamos drogas vasoactivas de primera línea como dopamina a dosis baja, bajo 6 gamas, generalmente no más que eso. Si es un paciente que está bien, que incluso es casi un candidato a cirugía por toracoloscopía. Si hay una segunda línea de ya tratamiento en un paciente que tiene más compromiso cardíaco, un poco más de hipertensión pulmonar, con más FiO2, ¿no es cierto?, sobre 60%, ocupar milrinona con dosis baja de epinefrina, sin bolo la milrinona, y eventualmente si no responde, hidrocortisona, 1 gramo por kilo, a veces cada 8 horas, o por metro cuadrado, 50 por metro cuadrado. Así que con esto digo bien, no ocupamos norepinefrina, si bien no hay tanta claridad que sea peor o mejor, pero preferimos epinefrina en dosis baja para que tenga un inotropismo, no tenga tanto vasoconstricción periférica, empeoraría más todavía la microcirculación. Y monitorizamos todo esto con ecocardio, a ver que no tenga una cardiopatía congénita, algunos tienen hipoplasia también, ¿no es cierto?, interrupción de la aorta, y vigilar todo el monitoreo, y en NIRS podemos vigilar la microcirculación, también cerebral, que nos puede ayudar a saber que estamos, pese a todas las drogas, monitorizando uno de las áreas de los sistemas más importantes como el neurológico o el esplácnico, se podría hacer. ECMO, en la última parte, ¿no es cierto? Nosotros partimos del programa ECMO el año 2003, aquí tienen recién nacido una hernia fragmática, se está canulando la carótida y la yugular, aquí ven la cánula ¿no es cierto?, venosa y la arterial. Esto saca la sangre de la aurícula derecha, la oxigena, la ventila y la lleva a la aorta. En los últimos 5 años, el diagnóstico principal para ECMO neonatal es la hernia fragmática, una sobrevida un 56%, el diagnóstico único más alto, hay un grupo de otros que es una mezcla de diagnósticos de malformaciones y otro tipo. El segundo diagnóstico es el aspirativo meconial, que todavía se usa ECMO para él, con una sobrevida altísima, la mayor en todas las edades. Aquí tienen entonces la sobrevida para hernia diafragmática. Se está discutiendo mucho si usar bomba roller o centrífuga, que no vamos a ir a ese detalle. Aquí tiene un paciente negro con bomba roller, aquí tienen su circuito, aquí está la cabeza de él en neonatología. Y la otra controversia es la cirugía. La cirugía, primero la hacíamos en ECMO en pacientes graves, luego no, aquí tiene un paciente que se operó en ECMO con su hernia derecha, pues se opera y anduvo bastante bien, hoy día tiene cerca de 16 años. Generalmente se operaban los pacientes después de ECMO con un
curva Kaplan-Meier mucho mejor. Luego partió de nuevo volver a operarlos en ECMO, porque se ha visto de alguna manera que los pacientes reparados en ECMO, en amarillo, ¿no es cierto?, tendrían una sobrevida que es mejor y una duración, ¿no es cierto?, o sea, reparados en ECMO, una sobrevida que es mejor, y también una duración de ECMO que puede ser un poquito mayor, pero lo más importante es la sobrevida. Luego se hizo este estudio importante, abordado, como pueden ver, la sobrevida, la probabilidad de sobrevida en Kaplan-Meier también cuando se operan en ECMO versus cuando se operan después del ECMO. Y luego se vio también que tempranamente en ECMO es mucho mejor que hacerlo tardío, que es lo que hacíamos en la primera década del 2000 al 2010. Así que hoy día en un grupo muy especial estamos operándolos en ECMO en forma temprana, pero son aquellos pacientes más graves que fallan y entran a ECMO muy precoz dentro de las primeras 24 o 48 horas. Lo digo, es un área controversial, hay 5 o 6 artículos al respecto, pero ninguno de los estudios son controlados, randomizados, sino que son con propensity score, matching, donde se hace un match un poco mejor que los estudios retrospectivos habituales, y pareciera ser esto una buena práctica, pero tenemos que seleccionar bien qué paciente operar en ECMO y cuál no, porque es un riesgo también la cirugía con la coagulación o cuando entran graves. El ECMO se ocupa en un 20-40%, nosotros hemos ido bajando un 30%, la probabilidad se usa, generalmente hay mayor tasa de mortalidad de ECMO en los niños trasladados, se ocupa ECMO antes o después de la cirugía, como les digo, esperando que el ECMO produzca mejoría del daño pulmonar que hicimos con la ventilación mecánica, el oxígeno, las drogas vasoactivas, alguna infección, que se mejore la producción de surfactante y ojalá en 2-3 semanas tengamos una remodelación vascular inicial pulmonar, solamente inicial. La mayor mortalidad se ve en los recién nacidos trasladados, los que tienen anomalías asociadas como cardiopatía, los que tienen menor peso, como dijimos, y cuando no logramos CO2 bajo 70, con alta frecuencia, etcétera, generalmente esos pacientes mueren pese al ECMO que puede durar algunas semanas. El ECMO a edad temprana significa que el niño nace y entra a ECMO muy precozmente en las primeras 24 horas. Si un ECMO de más de 2 semanas, 3 semanas, la sobrevida va bajando un 50, un 40, un 20%, y generalmente son ECMO hasta 4 o 5 semanas máximo, pero en promedio son de 15 días. Las indicaciones de ECMO no vamos a ver el detalle, pero aquí pedimos en pacientes sobre 2 kilos, 33, 34 semanas, que tengan reversibilidad, que hayan oxigenado ventilado, y también los que tienen una alta mortalidad pulmonar, si no están oxigenando, ventilando bien, si tienen índice de oxigenación también crónico por 2-3 días sobre 25, si no pueden saturar normalmente con la ventilación, o si tienen CO2 aumentado con acidosis mantenida, y si estamos ocupando muchas presiones como PIM en convencional sobre 28, o sobre 17 en presión media por el consenso europeo también de diafragmática y de ECMO, también se sugiere estar pensando en ECMO. Lo mismo si tiene acidosis metabólica, oliguria, hipotensión refractaria a inótropos. Lo que más generalmente lleva a ECMO son las fallas de oxigenación y las fallas cardiopulmonares que llevan a acidosis, resistencia, ¿no es cierto?, con hipotensión refractaria. Nuestra casuística en la Universidad Católica, para mostrarles aquí hacia el final, nosotros en 2013 hicimos el primer análisis de 259 pacientes, los comparamos en la era pre-ECMO y post-ECMO en cuanto a todos los pacientes con hipertensión pulmonar con índice sobre 25, y se logró algo de mejoría en varios de los diagnósticos, pero sobre todo en etnia flegmática, donde más se mejoró, ¿no es cierto?, la sobrevida con ven en gris hasta cercano al 80%, cuando antes la sobrevida era cercana al 30-35%. Y también en los otros grupos mejoró, ¿no es cierto?, en el grupo en gris, en la era ECMO, al traer más pacientes, al tener ECMO como backup, y tanto en etnia flegmática como no etnia flegmática, la mejoría fue significativa. Esto llevó una editorial en el Pediatric Critical Care, ¿no es cierto?, de Roberta Keller y Robin Stanholm, cómo se puede hacer ECMO en países con recursos limitados como los nuestros. Nosotros hemos llevado del año 2003, que la era ECMO, que le llamamos nosotros, más de 350 pacientes en ECMO. Los comparamos con el grupo de estudio de etnia flegmática, que son más de 7.800 pacientes hoy día. Ven la sobrevida global de todos los pacientes con etnia flegmática es cercana a sobre un 70-72%, sin ECMO obviamente que es mayor, pues son pacientes menos graves,
y nosotros tenemos una sobrevida cercana a un 62% hoy día de los pacientes graves que van a ECMO, y el grupo de etnia flegmática tiene un 50%. Lo importante es que se está ocupando cada vez menos ECMO, de un 50% hemos pasado a un 30%, manteniendo la sobrevida sobre un 70%, utilizando menos cantidad de ECMO. Así que las estrategias hoy día generalmente son usar, ¿no es cierto?, en general etnia flegmática, que los niños nazcan ojalá sobre 3 kilos, a las 39 semanas, ojalá no mucho más allá de eso, ocupar los criterios de traslado, cirugía y fería, respiración espontánea, el bafo de rescate solamente, partir con ventilación sincronizada, monitoreo preductal de la PO2, monitoreo cardíaco, ocupar hipercapnia permisiva. El surfactante solo en casos muy, muy seleccionados, tratar de no usarlo a menos los pacientes que estén en ECMO, el óxido nítrico para estabilización. Ocupamos bastante sildenafil endovenoso oral en la siguiente etapa, y cuando requieren óxido nítrico también a veces asociado por pruebas cortas para ver qué pasa con la vasculatura pulmonar. Milrinona sería la droga vasoactiva junto con epinefrina, probablemente mejor, y utilizar ECMO pre o postoperatorio según criterios, tratando de dejarlo seleccionado en pacientes muy, muy selectos, no más allá probablemente del 30%, y en algunas cirugías en ECMO en forma precoz en las primeras 24, 48 horas. Hemos entendido mejor, entonces, para terminar, los mecanismos fisiopatológicos moleculares de la etnia. Podemos realizar oclusión traqueal in útero en forma segura, pero todavía tenemos un problema elevado de parto prematuro, más de como 5 veces la realidad de parto prematuro. Podemos usar moduladores del parénquima, sildenafil, células madres quizás a futuro, terapias contra la endotelina 1. Nosotros hoy día lo que hacemos es bloquear los 2 receptores con Bucentán, y por eso generalmente no tiene buena respuesta. Y nuevo enfoque de reprogramación pulmonar, como les he dicho, oclusión traqueal, sildenafil. Estamos estudiando ahora en el doctor Toso inhibidores de la arginasa, células madres, ECMO con cirugía precoz, y ahí quizás sumado también a otros inductores de la angiogénesis como óxido nítrico y sildenafil. Así que muchas gracias, es extenso, es un tema apasionante desde el punto de vista del manejo, probablemente junto con los prematuros más extremos en zona gris, y de algunos pacientes con cardiopatías congénitas son de los pacientes que más esfuerzo ameritan de tratamiento. Hay esperanza importante para estos pacientes. Como ven, nosotros en el tiempo fuimos subiendo nuestra sobrevida cerca de un 30-40% en estos pacientes, a cerca de sobre un 70-75%, atrayendo un número de pacientes hoy día al año con etnia flegmática de unos 30-35 al año, y utilizando de backup y de modo de complejidad el ECMO, que al final no solo es la terapia, sino también poder concentrar y entrenar al personal de enfermería, que es clave en esto, a nuestras auxiliares, a nuestros terapistas, etcétera, en manejar a estos niños con etnia flegmática de la mejor manera. Así que feliz de contestar todo lo que necesiten. Les voy a dejar mi mail ahí anotado en el chat, si es que puedo hacerlo. Si no, el mail es catan@med.puc.cl, catan con K y doble T, sin ninguna otra letra. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para poder verlos de alguna manera. Veo que se ha unido mucha gente, así que felicitaciones a la doctora González, al doctor Moisés y al ¿no es cierto?, doctor Gaspar también por la invitación. Pues muchas gracias, doctor Catán, por excelente ponencia. Tenemos en el chat muchas felicitaciones tanto de nuestro país como de Panamá, Argentina, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, y tal vez se me escape por ahí alguna, pero enorme felicitación por su excelente ponencia. Y algunas preguntas que le voy a pasar son las siguientes. Dice: ¿cuál es la utilidad de la sonda orogástrica con aspiración sobre la sonda a derivación normal en estos niños? Gracias, Patricia. A ver, nosotros, ahí tengo, claro, un conflicto de interés, porque cuando yo me formé en San Francisco usaban esta sonda, nosotros usamos de marca esta Replug, porque no es la que más tenemos, pero la hacemos con aspiración suave y la conectamos a un pequeño frasquito que produce burbujeo, así como cuando tenemos la aspiración torácica.
pero muy pequeñito en la cama. Eso hace de alguna manera señuelo para que la enfermera sepa que no está tapada la sonda, porque si no nos pasaba que nos dábamos cuenta en la radiografía de la noche o de la mañana que estaba con dilatación importante gástrica o intestinal. Entonces yo les puedo ahí hacer llegar el esquema, porque no es fácil inicialmente colocarla. Tiene la sonda de dos lados, hace que el aire entre, entonces no se pega al estómago. Entonces va de alguna manera en forma continua aspirando y no se tapa, porque es muy fácil que se tapen esas sondas con secreción. El niño igual está sincronizado, está sedado, pero igual respira. Entonces hay que estar continuamente sacando el aire del estómago, del intestino. Muchas veces hemos tenido pacientes gravísimos y solo con drenar bien el aire mejoran, y sacarlos de ventilación de alta frecuencia, sincronizar a convencional, andan muy bien. Así que el manejo de la sonda es una sonda grande, gruesa, de doble lumen. Como les digo, esta es la marca que más se usa, por lo menos en Estados Unidos, la que más se usaba en California, que está marca Repluggle. Y como les digo, hay una forma de adaptarle un pequeño frasquito parecido a esos que se tomaban antes, cultivos de secreción para broncoscopía, con una tapita azul que quizás los tienen, con eso, con un poco de una sondita, ese con agua, con líquido adentro, burbujea. Y el burbujeo, más que estemos sacando aire, que significa que está permeable. Esa es un poco la idea. Yo creo que fue uno de los cambios, detalles pequeños, pero uno de los cambios que tuvimos en los últimos 15 años. Okay, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, como que ha salido muchas dudas en relación al sildenafil prenatal. ¿A partir de qué semana de embarazo se puede iniciar y a qué dosis se puede administrar? Claro, yo ahí contarles que los estudios que tenemos son más en animales. Hay un protocolo de inicio de uso precoz, que es después siempre de todos estos medicamentos no usarlos antes del primer trimestre, siempre después del segundo. Pero como les digo, todavía hay una experiencia en India, en Estados Unidos se está partiendo un protocolo, pero no tenemos todavía información para usarlo clínicamente prenatalmente. Ustedes saben que esto también se usó en varios estudios grandes en restricción de crecimiento intrauterino. Hasta unos 5 años atrás también un estudio holandés de esto mostró más mortalidad en fetos con restricción de crecimiento. Y hubo que parar el uso de sildenafil prenatal asociado a esa indicación, lo que no quiere decir que nuestros pacientes que son de alta mortalidad y todo tenga algún beneficio. Entonces, está la idea de seguir adelante con sildenafil prenatal, pero como les digo, todavía no para uso clínico. Nosotros no lo usamos en nuestras mamás, porque eso requiere estar seguro para el feto y para la madre, que no hay problemas. Algunas veces se pueden producir alteraciones, algunas visuales, algunas otras de presión arterial, etc. Lo usamos con restricción de crecimiento hace muchos años y, como le digo, con estos estudios ha quedado como en duda, si bien son varios estudios controlados. Así que pareciera ser relativamente seguro, pero todavía no es algo que nosotros hayamos podido. Nuestro protocolo que quisimos hacer en Chile, tuvimos problemas con la investigación, con el tema de los seguros a nivel nacional, etcétera, y eso no nos impidió seguir adelante, pero estamos colaborando con otros centros para poder hacerlo. Muy bien. Otra Así de las preguntas. Postnatalmente lo usamos endovenoso, lo usamos oral, para que quede claro, pero prenatalmente no lo estamos usando de rutina. Muy bien. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. Cuando ya se realiza el diagnóstico postnatal, ¿cuáles son los puntos importantes para considerar una corrección quirúrgica? Muy importante, sí, no lo tocamos ahí por lo extenso, pero generalmente de partida no sé lo de urgencia. Los cirujanos nuestros que tienen bastante experiencia con esto y los otros internacionales generalmente se operan entre el día 3 al día 10. Cuando estemos con hipertensión pulmonar, ojalá hacia abajo de 2/3 sistémica, ojalá bajo 50% sistémica, con parámetros ventilatorios bajos, ojalá en ventilación convencional, si es posible, ojalá con droga vasoactiva en dosis muy bajas, con óxido nítrico bajo, 5 partes por millón, sé que estamos usando óxido nítrico, y con estabilidad hemodinámica. Ahora, ellos nacen con hipertensión pulmonar, después muchos hacen como una luna de miel en que baja la hipertensión pulmonar, mejora la hemodinámica, y hay que buscar el mejor minuto, que se da más o menos entre el día 2, 3 y 4. Si no, el paciente como que vuelve después por el daño pulmonar, el exceso de oxígeno hacia atrás. Ahora, si el paciente no está en condiciones de ser operado pre-ECMO, el ideal sería que entrara a ECMO y ahí decidir cuándo es el mejor minuto de operarlo, probablemente después del ECMO, etc.
No hay un solo parámetro, pero la ecocardiografía nos ha ayudado también a ver que tenga buena función cardíaca. Y si no esperamos un día más, partimos alguna otra droga, partimos milrinona con epinefrina o partimos sildenafil. Si necesita alta frecuencia también decidimos, depende del índice oxígeno